Hola, hoy nos metemos de lleno en el sistema nervioso. Un mundo fascinante, pero bueno, a veces también muy frágil. Tenemos aquí unos apuntes muy interesantes sobre fisiopatología de la cátedra del kinesiólogo Cristian Barahona Videla, y la idea es usarlos para entender un poco mejor qué pasa cuando algo falla. Vamos a intentar desgranar los mecanismos, lo que ocurre a nivel biológico, desde las células hasta los síntomas que vemos en distintas afecciones neurológicas. Pues vamos a ello. Exacto. Y es que entender la fisiopatología es crucial. No es solo ponerle nombre a una enfermedad, es saber el por qué, ¿no? ¿Qué proceso se ha torcido en el cuerpo? Y eso, claro, es la base para pensar en diagnósticos y tratamientos. Perfecto. Pues empecemos por algo bastante frecuente y potencialmente muy serio. Las enfermedades cerebrovasculares, las ECV. Los apuntes dicen que son alteraciones súbitas por problemas de flujo sanguíneo. ¿Cuáles son los mecanismos principales? Fundamentalmente hay dos grandes escenarios. El primero es la isquemia cerebral. Imagina que una arteria que lleva sangre al cerebro se tapona. Un atasco. Sí, un atasco. Ya sea por un coágulo que se forma allí mismo, un trombo, o uno que viene de otro sitio, un émbolo. El resultado es que una zona del cerebro se queda de repente sin oxígeno y sin glucosa, sin su combustible. Y esa falta de combustible me imagino que dispara algo a nivel celular. Las neuronas necesitan energía constantemente, ¿no? Totalmente. Ahí empieza el verdadero lío. Sin energía, las bombas iónicas, esas que mantienen el equilibrio de sales dentro y fuera de la neurona, como la famosa bomba de sodio-potasio, fallan. ¿Y qué pasa si fallan? Pues que el sodio empieza a acumularse dentro de la célula, y el sodio, ya sabes, atrae agua. Así que la neurona se hincha, como un globo. Es lo que llamamos edema citotóxico, por la toxicidad dentro de la célula, digamos. Vaya, ¿y es solo eso, la hinchazón? No, hay algo peor, la excitotoxicidad. Resulta que en esa situación de estrés, sin energía, las neuronas empiezan a liberar glutamato a lo loco. Pero espera, el glutamato es un neurotransmisor normal, ¿no? Lo usan para comunicarse. Sí, lo es, pero aquí es un exceso brutal. Este exceso de glutamato sobreexcita a las neuronas vecinas. Las achicharra, por decirlo así. Algo así. Esa sobreexcitación hace que entre calcio dentro de esas neuronas. Y un exceso de calcio intracelular es como activar el botón de autodestrucción. Activa enzimas, proteasas, lipasas, que, empiezan a digerir la célula por dentro. Es una cascada bioquímica mortal para las neuronas. Entendido. O sea, el bloqueo del vaso lleva a una crisis energética que desata esta cascada química. Devastadora. Ese es el mecanismo isquémico. ¿Y el otro? El otro gran tipo es la hemorragia cerebral. Aquí no hay atasco, hay rotura. Se rompe un vaso. Eso es. Un vaso sanguíneo dentro del cerebro se rompe. Y claro, la sangre se sale y forma un hematoma. Un charco de sangre ahí dentro, que no debería estar. El hematoma aplasta físicamente el tejido cerebral sano de alrededor. Pero no es solo eso. La sangre fuera de los vasos es tóxica para el cerebro. Libera sustancias, como radicales libres del hierro de la hemoglobina, que causan daño químico directo. O sea, es daño mecánico por compresión y daño químico. La localización es fundamental. Si el daño, sea infarto o hemorragia, afecta la corteza cerebral, la capa externa, pues los síntomas suelen ser más evidentes. Una hemiparesia, o sea, debilidad en medio cuerpo, o problemas de lenguaje, una afasia. Más clásicos, digamos. Eso. En cambio, si el daño es subcortical, más profundo, puede afectar más a la coordinación fina, al control motor, o incluso a funciones cognitivas o emocionales de formas quizás más sutiles al principio. Ya veo. Y en ambos casos, un peligro añadido es el edema cerebral, la hinchazón general del tejido, que puede aumentar la presión dentro del cráneo. Y eso es muy grave. Queda claro que las ECVs son una emergencia total, pero el sistema nervioso también tiene problemas más crónicos, degenerativos. Los apuntes nos llevan ahora a los ganglios basales. Suenan importantes. ¿Qué hacen exactamente? Pues los ganglios basales son un grupo de núcleos ahí en la base del cerebro y son esenciales para controlar el movimiento voluntario. No inician el movimiento, pero son como el director de orquesta del movimiento. ¿El director de orquesta? Sí, seleccionan el movimiento adecuado, frenan los que no queremos hacer, ajustan la postura, el tono muscular, ese tipo de cosas. ¿Y cómo consiguen eso? Los apuntes hablan de un equilibrio de neurotransmisores y mencionan dos vías, la directa y la indirecta.
pero podemos simplificarlo pensando en un acelerador y un freno para el movimiento. Acelerador y freno. Me gusta. La vía directa sería el acelerador. Facilita que la corteza cerebral inicie el movimiento que quieres hacer. Pisa el acelerador. ¿Vale? Y la vía indirecta es el freno. Inhibe los movimientos que no quieres, los movimientos parásitos, los que molestarían. Pisa el freno para lo no deseado. Entendido. Acelerador para moverte, freno para no moverte de más. ¿Y qué controla ese juego de acelerador y freno? Ahí entra la estrella, la dopamina. Producida sobre todo en la sustancia negra, actúa como un modulador. Simplificando mucho, la dopamina tiende a potenciar la vía directa, pisa el acelerador, y a inhibir la indirecta, suelta el freno. O sea que la dopamina, en general, facilita que nos movamos bien. Exacto. Favorece el movimiento fluido, adecuado. Lo fascinante es ese equilibrio tan delicado entre las vías. Vale. Un sistema de control muy fino. Entonces, claro, si ese sistema se estropea, aquí entran enfermedades como el Parkinson, ¿no? Justo. Las enfermedades de los ganglios basales son un ejemplo perfecto de cómo un daño específico rompe ese equilibrio y da síntomas muy concretos. En el Parkinson lo que pasa es que mueren las neuronas de la sustancia negra que producen dopamina. Falta dopamina. Exacto. Y si falta dopamina, el sistema se desequilibra. El acelerador va peor y el freno se impone. Resultado: dificultad para empezar a moverse, lentitud, eso es la hipoquinesia, rigidez y el temblor típico sobre todo en reposo. Es un problema de falta de movimiento. Tiene toda la lógica. Menos dopamina, menos marcha. ¿Y el caso contrario? Los apuntes mencionan la Corea de Huntington. Pues en la Corea de Huntington, la degeneración afecta a otras neuronas de los ganglios basales, del estriado, sobre todo a las de la vía indirecta, nuestro freno. ¿Falla el freno? Eso es. Y si falla el freno, pues pasa lo contrario al Parkinson. Se escapan un montón de movimientos involuntarios, rápidos, bruscos, como si el cuerpo bailara sin querer. Eso es la Corea. Una hipercinesia, un exceso de movimiento. Es increíble cómo dañar distintas piezas del mismo circuito da resultados tan opuestos. Falta de movimiento o exceso. Los apuntes nombran también hemibalismo y distonías. Sí, suele ser por una lesión pequeña y súbita, a menudo un infartito, en una pieza clave del freno, el núcleo subtalámico. Si se daña esa pieza, se desatan movimientos, muy violentos, amplios, como si lanzaras un brazo o una pierna sin control, normalmente en un lado del cuerpo. ¡Qué barbaridad! Y las distonías son un desastre más complejo. Parece que hay un desajuste más general en el equilibrio acelerador-freno, que provoca contracciones musculares sostenidas, posturas raras, movimientos de torsión. Vemos que controlar el movimiento es mucho más que dar una orden. Y rápido, sobre el tálamo, que también sale en esta parte. ¿Su función? El tálamo es como la gran estación central de la información sensorial. Casi todo lo que sentimos, vista, oído, tacto, dolor, menos el olfato, pasa por el tálamo antes de llegar a la corteza, y que seamos conscientes. Una centralita. Sí, y además está súper conectado con los ganglios basales y la corteza para el movimiento y la cognición. Por eso, una lesión ahí puede dar problemas de sensibilidad, claro, pero también alteraciones de consciencia o síndromes de dolor muy específicos. Es un nudo clave. Dejamos el movimiento y la sensación para entrar en otro gran tema: las demencias. La idea general es esa pérdida progresiva de capacidades mentales, ¿cierto? Sí, un deterioro cognitivo global que afecta a la memoria, al lenguaje, la orientación, el juicio. Los apuntes se centran en dos causas principales. La primera, y la más conocida, claro, es la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué pasa exactamente en el cerebro con Alzheimer? A nivel microscópico. Se oye mucho lo de las placas y los ovillos. Exacto, ahí está la clave, parece. En la acumulación de dos proteínas que no deberían estar así. Fuera de las neuronas se forman unos pegotes de una proteína llamada beta-amiloide. Esas son las famosas placas seniles. Vale, fuera de la neurona. Y dentro de la neurona, otra proteína, la proteína tau, que normalmente ayuda a mantener la estructura como los raíles de un tren, se altera, se hiperfosforila, que decimos, y forma unos enredos, los ovillos neurofibrilares. Placas fuera, ovillos dentro. ¿Y se sabe cómo causan la demencia? ¿Qué hacen mal esas proteínas? Pues la teoría principal es que son tóxicas. Las placas interfieren en la comunicación entre neuronas, en la sinapsis. Los ovillos desestructuran la neurona por dentro,
impidiendo el transporte de nutrientes. Además, ambas cosas generan inflamación crónica en el cerebro. O sea que entorpecen la función y al final... Al final, todo esto lleva a que las neuronas mueran, masivamente y de forma progresiva. El cerebro se atrofia, se encoge, sobre todo en zonas clave para la memoria, como el hipocampo y en la corteza. El problema es esa muerte neuronal causada por estas proteínas anómalas. Una degeneración, digamos, desde dentro. ¿Y la otra causa principal de demencia que mencionan? La demencia vascular. Aquí el origen no es una proteína que se pliega mal, sino un problema de circulación. De los vasos sanguíneos otra vez. Sí. Se produce por el daño acumulado de muchísimos pequeños infartos cerebrales. A veces se llaman infartos lacunares. Pequeñitos, pero muchos a lo largo del tiempo. Infartos tan pequeños que pueden pasar desapercibidos. Muchos sí. Uno solo quizá no da síntomas o muy leves, pero la suma de muchos de estos microinfartos, año tras año, va destruyendo tejido cerebral. No solo neuronas, también la mielina, el recubrimiento de las conexiones, afecta mucho a la sustancia blanca, las autopistas del cerebro. Y esto tiene que ver con la salud general. Totalmente. Está muy ligado a los factores de riesgo cardiovascular. La hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, fumar. Todo lo que daña los vasos pequeños del cuerpo daña también los del cerebro. O sea que volvemos a la conexión con las ECB. Los problemas vasculares pueden dar un ictus grande y agudo o ir minando el cerebro poco a poco hasta causar demencia. Exactamente. Es un ejemplo clarísimo de cómo un mismo problema de base, la mala salud vascular, puede dar la cara de formas muy distintas. Y conecta todo, ¿no? Problemas de todo el cuerpo, como los vasos o el metabolismo, impactan de lleno en la salud del cerebro, de forma aguda o crónica, como en esta demencia. Y el resultado para la persona, ya sea por Alzheimer o vascular, ¿cómo se nota en el día a día? Pues es un deterioro progresivo y, la verdad, devastador. Suele empezar por fallos de memoria reciente, dificultad para encontrar palabras, desorientación, afecta al juicio, a la capacidad de planificar. Aparecen cambios de personalidad, apatía, a veces irritabilidad, y con el tiempo se pierde la capacidad de hacer tareas complejas y finalmente hasta las más básicas, vestirse, comer. Lleva a una dependencia total. Durísimo. Cambiamos de tercio ahora, a un fenómeno muy diferente, la epilepsia. Esto va de actividad cerebral anormalmente excitada, ¿verdad? Eso es. La epilepsia es la tendencia a tener crisis epilépticas recurrentes. Y una crisis es, básicamente, una descarga eléctrica anormal, excesiva y sincronizada de un grupo de neuronas, como una tormenta eléctrica en el cerebro. ¿Y por qué se produce? ¿Por qué unas neuronas se embalan así? Pues la clave es un desequilibrio. Un desequilibrio entre los sistemas que excitan las neuronas y los que las inhiben. Normalmente, esto está muy bien regulado. Excitación versus inhibición. Justo. En la epilepsia se rompe ese equilibrio. Puede ser porque haya demasiada excitación, ahí el glutamato vuelve a ser protagonista, o porque falle la inhibición, que depende sobre todo de otro neurotransmisor, el GABA. ¿Y ese desequilibrio surge así como así, o suele haber algo detrás? Puede haber una base genética, claro. Pero muchas veces este desequilibrio se origina o se facilita por una lesión cerebral. Una cicatriz de un ictus antiguo, un golpe en la cabeza, una malformación cerebral de nacimiento, un tumor. Ajá. Estas lesiones pueden crear lo que llamamos un foco epiléptico, un grupito de neuronas que están como irritables y desde ahí empiezan las crisis, como si la lesión dejara un cable pelado en el circuito. Entiendo. Una zona dañada que se vuelve hiperexcitable. Y los apuntes dicen que hay cosas que pueden disparar una crisis en alguien que ya tiene esa predisposición. Sí, claro. Hay desencadenantes típicos. No dormir, el estrés, algunos fármacos, la fiebre alta en niños. Y luego hay causas que pueden provocar crisis o incluso iniciar una epilepsia. Una infección cerebral, como meningitis o encefalitis, un problema metabólico agudo o los mismos ictus y traumatismos que pueden dejar focos. Y es importante saber que no todas las crisis son esas convulsiones tan aparatosas que vemos en las películas, ¿no? Para nada. La forma de la crisis depende de dónde empiece esa descarga y si se extiende o no. Pueden ser crisis focales que empiezan en un sitio concreto. ¿Y cómo son esas? Pues pueden dar síntomas motores, como sacudidas de una mano, sensitivos, como hormigueos u olores raros, psíquicos, como una sensación de miedo repentino o un déjà vu, o autonómicos, como palpitaciones, a veces sin perder la conciencia. O sea, muy variadas.
Muchísimo. O pueden ser generalizadas desde el principio, que afectan a todo el cerebro. Esas sí suelen ir con pérdida de conciencia y a menudo con las convulsiones tónico-clónicas, rigidez y luego sacudidas de todo el cuerpo. Pero la variedad es enorme, sí. Muy bien. Hemos visto bastante del sistema nervioso central, pero los nervios siguen más allá de la médula, ¿no? Los apuntes también tocan las alteraciones del sistema nervioso periférico, el SNP, los nervios que van a los músculos, a la piel. ¿Qué pasa si se dañan? Pues ahí hablamos de neuropatías periféricas. Y los apuntes nos dicen que hay principalmente 2 patrones de daño, según qué parte del cable nervioso se fastidie más. 2 patrones. Claro, tienes el axón, que es como el hilo de cobre que lleva la señal, y la mielina, que es como el aislante de plástico que lo recubre y hace que la señal vaya rápida. Vale, cobre y plástico. ¿Y los patrones? Pues un patrón es el desmielinizante. Aquí el problema está en el plástico, en la mielina. Se destruye. El ejemplo típico es el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad aguda, a menudo autoinmune, donde el sistema inmune ataca la mielina. Consecuencia, la señal va lentísima o se bloquea. Causa debilidad muy rápida. Problema en el aislante. ¿Y el otro? El otro es el patrón axonal. Aquí el daño es en el cobre, en el propio axón. Degenera, se rompe. La conexión se pierde. La neuropatía diabética, por ejemplo, suele ser sobre todo axonal. La función se pierde, normalmente empezando por lo más lejano, pies, manos. ¿Y qué causa estos daños, sea al plástico o al cobre? Los apuntes dan varias pistas. Sí, son causas diversas. Una importante es la autoinmunidad, como en el Guillain-Barré, el cuerpo atacándose a sí mismo. Otra es la isquemia. Si no llega bastante sangre a los nervios, sufren. Falta de riego también en los nervios periféricos. Exacto. Y una muy relevante es la toxicidad metabólica. La diabetes es el gran ejemplo. El exceso de azúcar es tóxico para los nervios a la larga, pero también el alcoholismo crónico, falta de vitaminas. Otra vez la conexión entre la salud general, el metabolismo en este caso, y la salud de los nervios. Totalmente. Es que no podemos pensar en los nervios como algo aislado. Su salud depende del ambiente que tengan. Vascular, metabólico, inmunitario. Como el resto del cuerpo les afecta directamente. Y para la persona que lo sufre, ¿qué síntomas dan estas neuropatías? Pues suelen ser una mezcla de síntomas sensitivos y motores. Muy típico es perder sensibilidad. Al tacto, al dolor, a la temperatura. Empieza por los pies y sube. O tener sensaciones raras, hormigueos, pinchazos, quemazón, lo que llamamos parestesias. También debilidad muscular, dificultad para caminar, tropiezos, que se caiga la punta del pie, o debilidad en las manos. Los reflejos suelen estar bajos o ausentes. Y luego está el dolor neuropático. Un dolor especial. Sí, causado por el propio daño del nervio. Suele ser crónico, quemante, eléctrico, como pinchazos, y es difícil de tratar. Uf, ha sido un viaje intenso por todas estas afecciones. Queda clarísima la complejidad del sistema nervioso y, cómo un fallo en un punto, un vaso, una proteína, un neurotransmisor, puede tener efectos enormes en cadena. Está todo muy conectado. Sin duda. Este repaso a la fisiopatología nos enseña esa doble cara, ¿no? Por un lado, la increíble sofisticación del sistema nervioso, central y periférico, y por otro, su vulnerabilidad. Es vulnerable a muchos tipos de agresiones, vasculares, metabólicas, tóxicas, autoinmunes, degenerativas. Cada mecanismo es distinto, pero el resultado final suele ser una disfunción, un sufrimiento neuronal con un impacto clínico importante. Aunque tampoco hay que olvidar que tiene cierta capacidad de adaptarse, de plasticidad, aunque a veces sea limitada. Pone el foco en la prevención y en esa visión global de la salud, conectando cuerpo y mente, o mejor dicho, cuerpo y sistema nervioso. Con esta idea nos quedamos hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis.